¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo aquí en la casa? Gracias, Padre. Gracias. Toma un tiempo y reposa en la presencia de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Ya no podemos ir a la casa. Ya tuvimos iglesia. Gloria al Señor. Wow. Qué presencia tan hermosa de Dios aquí en la casa. Qué pena por lo que se lo están perdiendo. Pero qué bueno por lo que nos lo estamos gozando. Amén. Gloria a Jesús. Voy a compartir una palabra de parte de Dios que ha puesto en mi corazón para ustedes, bueno, para nosotros, porque en esta semana Dios ha estado trabajando mucho conmigo en cuestión de la enseñanza, en cuestión de su palabra. Él ha estado trabajando. Y yo les quiero confesar algo. Oye, me estoy quedando hasta sin voz. Gloria a Dios, porque eso es por buena causa. Una de las cosas que les comparto, iglesia, es que cuando Dios me da una palabra para traérselo a su pueblo, siempre me da la experiencia del mensaje. Por eso a veces me da miedo el tema que va a traer Dios, porque entonces, pero su cobertura siempre está conmigo. Y hoy quiero traer palabra de Dios, porque estamos en el tiempo de la Cuaresma, y una de las cosas que nosotros hacemos y hemos aprendido acerca de lo que es el ayuno y los sacrificios que uno da, pero más le interesa a Dios que durante este tiempo tengamos una conexión con Él. Una conexión con Él. Porque si no nos conectamos con Él, entonces en vano es el sacrificio que estamos haciendo. Lo más importante para Dios es que nosotros nos conectemos con Él. Por eso Dios me da esta palabra para compartírselo a ustedes en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra, gracias, Bonsi. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo número 13. Vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al versículo 9, es donde el comienzo. Y luego vamos a estar viendo las maravillas de Jesús por medio de su palabra. Y esta palabra va a ser sencilla, pero también sé que va a ser poderosa a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, y lo podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oído, oiga. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios habla a su iglesia. Y el tema del mensaje de hoy es una siembra que produce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y damos gracias por que tú eres real. Señor, permite, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el día de hoy. Que esta palabra sea enseñanza para nuestra vida, para nosotros no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Dios.
Enséñanos, Jesús, a conectarnos contigo. Queremos llevar la semilla que produce. Padre, danos la instrucción por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que uno aprende en la vida de Jesús, cuando uno está leyendo los evangelios, es que desde que Jesús aparece en escena hasta el último día en la tierra, Jesús entregaba mensajes claros. Él enseñaba lecciones definidos acerca del reino de los cielos. El enfoque de Jesús en su enseñanza precisamente era el reino de los cielos. Era lo que Jesús enfocaba a sus discípulos, era lo que Jesús le hablaba a sus discípulos. Siempre hablaba acerca del reino de los cielos. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la Biblia y aprendemos de la vida de Jesús es que a veces lo que leemos y los mensajes pueden ser muy profundos. Pueden ser muy profundos. Y a veces Jesús traía enseñanzas que eran muy profundas. Muy profundas, claro. La sabiduría de Dios es extremadamente amplia para la pobre mente mía. Pero Jesús, como excelente maestro, lo que él hacía era que él revelaba y lo enseñaba en forma simple y en forma sencilla. Y por eso él usaba lo que la Biblia describe como parábolas, que son narraciones, traía como escenarios narrativos de las cuales extraen por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Jesús lo que hacía era que él traía la enseñanza y la traía en forma que sus seguidores y sus oidores lo comprendieran, lo captaran y no trayese confusión. En esta parábola que acabamos de leer, habla de cuatro áreas que describe no solamente los terrenos, sino que describe la personalidad de la gente que habita en el ámbito eclesiástico en la casa del Señor. ¿Están notando que estoy usando muchas palabras dominicanas? Véanme el lunes que de esto no lo van a ver. Yo tuve que practicar mucho, hermano, para impresionar con mi español. Cuatro áreas, cuatro puntos que la Biblia describe, que se las voy a compartir. Cuando leemos esta parábola desde el versículo 1 al versículo 9, primero que nada nos damos cuenta de que Jesús era seguido por tantas y tantas personas, porque era tanto el impacto, no solamente de su enseñanza. La gente sabía que donde Jesús se paraba, algo grande iba a suceder. Algo grande iba a suceder desde sus enseñanzas hasta sus milagros. Lo que la gente en aquel entonces pudieron ver acerca de un hombre que era 100% hombre, a la misma vez 100% Dios, cómo era que Jesús se manifestaba en su enseñanza, era de tanto impacto que alcanzaba mucha multitud. Pero entre esa multitud Jesús sabía que había de todo un poco. Había gente que iban porque querían seguirle y querían las enseñanzas, pero a la misma vez entre esa multitud habían aquellos que lo que estaban era especulando a ver si había una falla para acusarle, porque querían matarle desde un principio, porque Jesús se proclamaba ser rey. ¿Estamos hasta aquí? Estamos entendiendo. Ok, muy bien. No los quiero confundir, iglesia, aunque ustedes son muy inteligentes y ustedes me siguen muy bien. Ahora, cuatro áreas que dice Jesús. Dice que era tanto y tanto, imagínense ustedes,
que él no veía al final de la gente, se tuvo que sentar en una barca y entonces comenzó a hablar acerca de la parábola del sembrador. Una de las cosas que nosotros hemos sido llamados es a sembrar, ¿verdad? Ahora, dice la explicación que el Señor Jesús da, que queda claro que la semilla es la palabra de Dios. Estamos hasta aquí. La semilla es la palabra del Señor. Entonces, el sembrador es el que predica la palabra. Cuando digo predica la palabra, estoy hablando del que comparte la palabra. No solamente se predica desde el púlpito, o sea, no quiere decirle que el sembrador solamente es el pastor o el predicador. Todos somos embajadores, todos somos sembradores de la semilla. Sembramos la palabra de Dios. Y los distintos terrenos representan al oyente de la palabra. Lo voy a repetir. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que comparte la palabra. Y los distintos terrenos representan al oyente de la palabra. Vamos hasta aquí. Ahora bien. Entonces Jesús explica la parábola desde los versículos 1 al 9 y habla acerca de los diferentes terrenos, pero no lo deja ahí. Porque si yo me pongo, cuando uno lo lee al principio del versículo 1 y 9, uno se queda con la pregunta de, ok, y este desbarajuste, ¿quién me lo explica? ¿Verdad? Y esta confusión, como que en tierra, en piedra y en río, y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo hubiese estado ahí escuchando a Jesús hablando todo eso, yo hubiera volteado donde Pedro y le hubiera dicho, que de bruto, hermano. ¿Qué quiso decir el maestro? ¿Alguien me explica, por favor? Pero Jesús, como buen maestro, se aseguraba de que la explicación fuese clara y de que la explicación fuese precisa. Terreno número 1 habla acerca del camino, junto al camino. En el versículo 19 del capítulo 13, Jesús explica diciendo que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y esto habla acerca de la mente del oyente y del intelecto. Este terreno, junto al camino, representa la mente del oyente y el intelecto. O sea que de ahí que es necesario que cuando prediquemos la palabra, de que cuando enseñemos la palabra, lo hagamos en una forma clara. Se haga de una forma sencilla. Ustedes han estado en iglesias que predican tan y tan profundo y tan enredado que uno sale más confundido que de lo que uno entró. ¿Le ha pasado? ¿O soy yo el único? No, ¿verdad que sí? Yo he escuchado predicadores que los amo muchísimo, pero yo creo y soy fiel creyente que para que aprendamos tenemos que ir sencillo. Y hay algunos que tienen una intelectualidad más amplia que otros. A mí no me vengan con tanto rodeo y con tanta cosa. Vamos al grano. Vamos al grano. Dígame lo que hay. No me vengan con tanta cosa. Y llega al punto. Y a veces ni al punto llegan. Yo he visto estos predicadores que van y exploran todo el camino y todo el recorrido, pero nunca aterriza el avión. Y uno se queda como que, ok, ¿cuál es el punto final de esta historia? Y sale uno, entonces porque queremos ser tan y tan profundo que lo que hacemos es enredamos más al oyente que lo que se supone que hagamos, que es clarificar la enseñanza y hacerlo sencillo. Sí es importante que nosotros profundicemos en la palabra de Dios y que escudriñemos la palabra del Señor, pero no todos los que están presentes tienen la misma capacidad de profundidad para poder entender como el nivel que usted a lo mejor entiende.
No todos tenemos esa misma capacidad. Por eso es que es bien importante que cuando prediquemos la palabra lo hagamos lo más práctico posible para que la gente pueda entender, especialmente, obviamente, a lo que estamos nosotros alcanzando, que son la gente que no conocen a Jesús, que son el inconverso. Si yo voy con tanta profundidad bíblica donde un inconverso, lo voy a perder más de lo que está. Hay que ir sencillo. Cristo te ama, hermano. Hay un amigo que te ama, se llama Jesús. Y es la verdad. Y es lo único que tienen que saber. Y una vez le entregan su vida a Jesús y ellos tengan su experiencia y su relación con Dios, entonces Dios le va a estar enseñando cómo escudriñar esa palabra. Por eso es que es importante la congregación. Por eso es importante congregarnos, hermano. Porque aquí nosotros crecemos juntos, aprendemos juntos. Yo aprendo de ustedes, tanto como yo espero que ustedes aprendan de mí. Aprendemos, porque esto es una vida de crecimiento. Y nosotros estamos en crecimiento hasta el día que Cristo venga por su iglesia o nos lleve antes a morar con Él. Porque el día que decidimos dejar de aprender, decidimos dejar de crecer. Y como único yo puedo crecer en Dios es que yo tengo que renunciar y rendirme y morir al yo. Porque si el yo toma presidiario de Jesús, entonces a la verdad que sería yo más carnal que el mismo inconverso. ¿Estamos aquí? Ahora bien, seguimos esta fiesta. Por eso es que cuando nosotros llevamos la palabra en forma sencilla, es para que ellos la entiendan, la capten y tomen posesión de ella. Para que no ocurra lo que declara la palabra, que dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice viene el malo. Óyelo. Dice viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si no entiendes lo que se está hablando, dice que viene el malo y lo arrebata. O sea, la semilla que se sembró es arrebatada porque no fue entendida. Quiere decirle que está en el limbo. Es como hacerle la zanja, dicen, y entonces tirar el terreno afuera y que vea cualquiera lo arrebate porque no la cultivaron bien. Lo otro es que habla de la importancia de que la gente entienda lo que se le predica es para que puedan creer. Para que puedan creer. ¿Cómo van a creer algo que no entienden? ¿Cómo van a creer algo? O sea, la meta y el objetivo es que la gente crea a Jesús. Que crea de que la única esperanza de vida es Jesús. ¿Cómo van ellos a creer si lo que los hizo fue enredarlo? ¿Cómo van a creer a alguien que no entienden? Por eso es importante ser claro, sencillo y asegurar de que ellos entiendan lo que están hablando. Les traigo un ejemplo. Ustedes muchos saben de que yo trabajo, soy intérprete de profesión, ese es mi trabajo, y entonces tengo la oportunidad. Los tiempos escolares, especialmente los últimos meses de las clases, son los más ocupados. Ahí es donde estamos porque los maestros tienen que acoplar todas las reuniones y todas las juntas, todo hasta antes de que se acabe el mes de abril, para ellos hacer entregas, reportes, y entonces yo estoy cubriendo 6 condados, hermano. O sea, yo vivo en un Buick, aunque duermo en mi casa. Y entonces, y ustedes me ven, yo me estaciono, a veces llego un poco antes, yo me estaciono y yo aprovecho y empiezo a leer en el carro, y empiezo a estudiar y a preparar. Ustedes me ven. Yo a veces hago un multitask. Increíble, pero cierto. Entonces, pero a veces cuando están los maestros y están hablando acerca del programa de educación independiente para los estudiantes, los servicios que se le van a estar proveyendo, ellos utilizan palabras grandes. Y esos reportes de palabras grandes, ¿qué saben ellos de proficiencia? ¿Y qué saben? O sea, dígalo sencillo. Entonces nosotros tenemos que interpretar así como viene. Nosotros no podemos decirle, a menos que la mamá no entienda o el papá no entienda, entonces pedimos autorización de decir, oye, ¿sabes qué? Puedo simplificar para que ellos entiendan. Y la mayoría de las veces me dicen que sí. Bueno, siempre me dicen que sí porque ellos quieren que entiendan.
Pero triste es cuando le vengo con todo este enredo que yo mismo no entendí. Y entonces los maestros dicen, ¿tiene alguna pregunta, mamá? Y ellos que están locos por irse de la reunión. Ellos están locos por irse de la reunión, quieren estar ahí, quieren ir a trabajar y hacer su dinero. Y después resuelven como puedan. ¿Tiene pregunta, mamá? ¿No? ¿Entendiste? Sí, todo está bien. Todo está bien. Cuando nos reunimos de nuevo, ellos no entendieron nada. No entendieron nada. El muchacho fracasa, el muchacho no está progresando, porque no entendieron nada. Y eso es la comparativa. Esa es la comparativa. Si no entiendo el mensaje que se me está dando, yo no voy a progresar en algo que yo no entiendo. Yo no voy a crecer en algo que yo no entiendo. Por eso es que nos tenemos que responsabilizar nosotros cuando vayamos frente a aquella persona quienes vamos a alcanzar a hacérselo sencillo. Cuando yo vaya a visitar a mi papá en esta semana que viene, nosotros vamos con el objetivo y el plan de hacerlo sencillo, pero poderoso. Y Dios en la sencillez es cuando hace cosas grandes. Amén. Número 2. Tengo que ir al número 2 y son 3 y son 4 en total. Segundo terreno habla acerca de entre pedregales. Digan conmigo, pedregales. Pedregales. Dice y explica en el versículo del 20 al 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye esto, este terreno rocoso del que está describiendo la palabra, habla acerca de ese terreno rocoso con una capita solamente de tierra, representa al oyente que es de pura emoción. ¿Han visto gente que son solamente emocionalistas, que son de pura emoción? Al momento reciben la palabra con gozo, pero como la emoción es de corta duración, entonces prontamente se olvidan de lo que recibieron, porque fue de mucha emoción. Yo he visto y he conocido gente que son así emocionalistas, no saben ni de lo que se está hablando, pero para estar en el grupo se ríen todo, lo gozan todo, tiran los aleluya y están gozosos y brincan y saltan. Pregúntale 10 minutos después de qué fue lo que se predicó. No, estuvo con el culto, hermano. Sí, pero ¿de qué habló el pastor? Fue que me lo perdí. Yo estaba con los niños. ¿Qué dijo el pastor? Él lo grabó. Vete a Facebook. Ahí. Qué bueno. Esto en Skyline no sucede, quiero que les diga. Yo estoy hablando de otras situaciones. Porque en Skyline Latino no funciona. Esto de la grabación, esto es para los que viven lejos. Porque aquí hay gente de buen oído. Al momento recibe con gozo la palabra, la emoción es tanta y se les olvida. Muchos son los que con emoción reciben el mensaje, pero cuando vuelven a su diario qué hacer, enfrentando problemas, enfrentando aflicciones, tropiezos, entonces hacen infructuosa la semilla. Tercer terreno habla acerca de la siembra entre espinos. Digan espinos. Dice el versículo 22, Jesús explica, dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno representa el oyente que trabaja bajo su propia agenda y su propia voluntad. No solo oye la palabra, no solamente entiende la palabra, sino que la recibe con gozo, pero cuando se trata de decidir entre el afán de este siglo y el reino de los cielos, siguen sus propios caminos.
haciendo de esta forma también infructuosa la semilla que en ellos fue sembrada. Gente que están tan afanados a su propia riqueza que el reino de los cielos no es su prioridad. Que el reino de los cielos no es su prioridad, lo tienen como secundario. Y el peligro de esta siembra, de este terreno, a este terreno es que Dios no acepta segundo lugar. Dios demanda el primer lugar. Dios se merece el primer lugar. Dios no es plato de segunda mesa. De que y aún en las cosas sencillas, hermano. Nosotros vivimos en una generación muy diferente hoy día. Vivimos en unos tiempos muy distintos. Muy distintos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que el primer lugar y la prioridad más grande es de que ellos amen a Dios como yo amo a Dios. Enseñarle que ellos amen a Dios como yo amo a Dios. Es mi responsabilidad de enseñarle a mis hijos desde un principio que lo más primordial en su diario vivir se llama Dios. Se llama Dios. Es triste ver cómo hoy día en las iglesias le traen todos los aparatos electrónicos a sus hijos para sentarlos y no distraerme a mí. Le ponen los audífonos, le ponen las cosas y comienzan ellos a distraerse. Y entonces, en vez de... a mí no me lo enseñaron, iglesia. Y lo extraño eso mucho. ¿Por qué? Porque entonces estoy enseñándole sin darme cuenta, aunque uno entiende y uno dice, wow, lo hace para mantenerlo quietecito y todas estas cosas. Pero, iglesia, saben una cosa, y lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto. Cuando yo actúo así y le pongo a mis hijos, le pongo un electrónico, le pongo un celular, ponte los audífonos en lo que nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces le estoy enseñando a mi hijo que entonces la prioridad de su vida es la tecnología antes que Dios. Si nosotros lo hago para que no se distraiga y para que no distraiga y la intención puede ser buena, pero la dinámica de la enseñanza no es la que Dios quiere. No, porque es que mi hijo se aburre. Es tu responsabilidad como padre enseñarle de que aquí en la iglesia se viene a escuchar. Aunque no lo entiendas ahora, pero por lo menos le enseñas la dinámica. Porque cuando ellos van creciendo, ellos no se van a quedar niños toda la vida. Cuando van creciendo, van con esa dinámica, entonces van aprendiendo. Porque no se quedan mentalmente como niños. Ellos crecen. Gracias a Dios que las iglesias que hay, que tienen como aquí, que tenemos la iglesia del niño, y es lindo ver cuando nosotros vamos a la casa como AJ nos cuenta y nos predica de lo que él aprendió, y nosotros motivamos eso. Yo me acuerdo cuando Kiara era pequeña, en un culto de niños, ella predicó. Tuve que quitar el micrófono cuando se callaba, pero ella predicó. Y predicó bien. Predicó una palabra hermosa. Y eso es lo que nosotros pues les enseñamos a nuestros hijos. Que amen a Dios primero sobre todas las cosas. Para que cuando crezcan, su prioridad es Dios y no las cosas que nos rodean. Y por último, habla acerca de buena tierra. Diga buena tierra. ¡Hey! Ahora estamos llegando. Aquí quieren llegar, ¿no? Jesús explica en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
La buena tierra representa el corazón del oyente, representa su espíritu. La semilla sembrada penetró hasta partir el alma y el espíritu y dio fruto multiplicativo y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora bien, y quiero concluir con esto. Quiero concluir con esto para poder orar y para cantar un corito más. ¿Les parece? Amén. Como oyentes de la palabra de Dios, lo que Dios quiere, ¿cuántos quieren complacer los gustos de Dios? Amén. Más que los tuyos. Queremos complacer a Dios. Qué bueno es tener a Dios contento. Y como oyentes de la palabra de Dios, nosotros debemos de abrir nuestro corazón para que Dios desde ahí transforme nuestras vidas. Que haya una transformación en nuestras vidas. Para que haya una transformación en tu vida, tiene que haber un sometimiento. Y para que haya un sometimiento, yo tengo que morir al yo y rendirme ante Dios. El problema que vemos en la Biblia de este pasaje, de los primeros 3 terrenos, es que está describiendo a la persona que ama a Dios, pero no deja que Dios se transforme. No deja que Dios le transforme. Somos simpatizantes de la iglesia y nos gusta venir a la iglesia porque nos sentimos muy bien cuando venimos a la iglesia. Pero Dios, más de que te sientas bien, Dios te quiere transformar. Él te quiere transformar. Él no quiere que nosotros sigamos a este nivel, sino quiere que sigamos creciendo, creciendo y creciendo. Porque cuando seguimos creciendo, Dios te va a seguir usando. Y aunque tú creas de que no eres digno o no tienes la capacidad para ser usado, ahí es donde más Dios te va a usar. Porque la palabra registra de hombres y mujeres que no eran calificados. ¿Por qué tú crees que Jesús escogió a 12 callejeros y no escogió a los maestros de la ley para seguirle? Porque Dios no busca al calificado, califica al que cumple, al que llama y usa al que se deja usar. Tienes que morir al yo, tienes que dejarte transformar por Dios para que Dios te deje usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levanta tu mano si tú quieres ser usado por Dios. Sí, Señor. No le tengas miedo al culto. No le tengas miedo a esto, gloria a Jesús. Ahora bien, va a llegar el punto, y esto lo hablo proféticamente, de que va a llegar el punto. Yo no soy profeta. Aquí pero la palabra es mi profecía. Y Dios va a levantar predicadores de la palabra de Dios. Dios aquí en esta iglesia, ahí donde tú estás mirando, al que está a tu alrededor, va a levantar predicadores de su palabra, hombres y mujeres que van a llevar su palabra, ya sea en terrenos cualquiera o ya sea en un mismo púlpito. Dios te va. No te sorprendas cuando Dios te llame y te diga que serás predicador en las naciones, llevarás mi palabra, va a proclamar mi grandeza. Para ser predicadores de la palabra tenemos que buscar siempre la unción del Espíritu Santo, para que cuando entreguemos esta semilla, por el Espíritu Santo,
caiga siempre en buena tierra. Caiga siempre en buena tierra. Porque no solamente es responsable el que la recibe, es responsable el que la da. Y cuando la damos ungidos por el Espíritu Santo, cae en buen terreno. Pero si venimos aquí como decimos en Puerto Rico, a los papagayos, a predicar en la chuleta, o sea, en la carne, entonces cae en terrenos malos y la responsabilidad es del sembrador. Dios quiere ungir, Dios quiere ungir para que cuando tú lleves la palabra sea sembrada en buen terreno siempre. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos están de acuerdo a decir: yo seré un buen sembrador ungido por el Espíritu Santo, que Señor, cuando yo lleve esta semilla, caiga siempre en buen terreno? ¿Cuántos lo creen? Puesto de pie, iglesia. Puesto de pie, ojos cerrados, y vamos a orar. Voy a pedirle a los cantantes que pasen por acá. Y vamos también a cantar. Ojos cerrados, repitan conmigo: Señor Jesús, hoy yo declaro que mi vida será entregada siempre a ti, para que tú me unjas con tu Espíritu Santo, para yo sembrar la semilla de tu palabra en buen terreno en todo tiempo. Úsame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios. Doy gracias, Padre, por tu palabra. Doy gracias, Dios, por lo que tú has hablado en nuestras vidas. Y te pido, Señor, de que así como hemos declarado, que tú nos unjas con tu Espíritu Santo siempre, y que podamos, Señor, ser sembradores, y que la semilla de tu palabra siempre caiga en buen terreno. Hoy, Señor, entregamos nuestro corazón para que tú nos transformes nuevamente, que tú nos des un nuevo corazón para amarte, para servirte, Dios. Lo declaramos siempre así, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús?